Es una bendición tener el privilegio de compartir con ustedes y hoy traigo un mensaje muy especial, por cierto, porque nació este mensaje a través de una capacitación que se nos está dando como ministros del Señor, como hombres que hemos puesto la mano en el arado. Nos están enseñando constantemente enseñanzas que son básicas para vivir de la mejor manera en el ministerio y mientras nos daban ese tema, pues nació este mensaje en el corazón de Dios, por supuesto, porque Él lo reveló a mi vida. Y el tema de esa enseñanza se llama ¿Cómo iniciar o sobrevivir y prosperar un negocio en tiempo de crisis económica? Creo que cuando se habla de crisis económica, pues lo que pensamos es que la persona está pues sin plata, sin dinero. Y es así. Y poner un negocio en ese tiempo creo que no es fácil. Pero ¿sabe qué? Hay una empresa que está dando el privilegio a que usted abra su propio negocio, que abra su propia forma de vivir. Y cuando se habla de los pastores dicen que el mejor negocio es ser pastor de una iglesia evangélica y cuánta cosa dice la gente. Y déjeme decirle que el mejor negocio que yo he encontrado y que es un negocio muy fructífero es ser un hijo de Dios, ser alguien que ha creído y ha entendido para qué fue llamado en este tiempo. Hay mucha gente que no sabe el propósito por el cual nació, creció y ahora está ya reproduciendo familia y aún sigue frustrado porque lucha y lucha y no puede salir adelante. Pero sabe, el negocio del cual le voy a hablar yo se necesita para ser próspero es descubrir para qué Dios lo ha llamado a usted. Y el nombre del tema se llama el llamamiento de Dios. Y antes de continuar vamos a orar para poder pedirle a Dios que me dé la gracia para darme a entender, porque yo sí entiendo bien el tema y espero que a medida que lo vaya desarrollando a la luz de la palabra, pues usted puede entender también de qué yo le quiero hablar hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar en tu presencia para pedirte la gracia, para poder pedirte que me des la oportunidad de poder llegar a las personas que necesitan con urgencia este mensaje, esta enseñanza de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas propicio y aquellas personas que aún no han descubierto el llamamiento que tú les has hecho, para qué los has llamado, para qué los has traído en este tiempo, porque no hemos venido por voluntad humana aquí a la tierra. Fuiste tú que nos diseñaste este tiempo para vivir y sabemos que está apremiante la necesidad. Aún Jesús le dijo a sus discípulos que rogaran al Padre que enviara obreros a la mies. Y el mejor negocio que puede una persona emprender es el negocio del cual voy a hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya ustedes, pienso que algunos están diciendo, ahora sí se chanfleó el hermano Moisés porque está queriendo hablar de prosperidad. Téngame paciencia porque la palabra negocio, pues la vamos a ver más adelante de qué negocio claramente le quiero yo hablar hoy. Y vemos lo que dice la palabra en Romanos 11:29, donde dice, y el 30 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Aquí cuando dice que por la desobediencia de aquellos por los cuales Jesús vino,
fuimos nosotros alcanzados. Cuando el pueblo de Israel despreció y menospreció a Jesús, nosotros fuimos alcanzados. ¿Y dónde lo vemos eso? Lo vemos en Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13. Leamos juntos la palabra del Señor y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios, es decir, un nacimiento espiritual. Entonces vemos que cuando Dios, por su gran amor y misericordia, envió a Jesús al rescate de la humanidad, nosotros fuimos alcanzados, y ahora los que hemos creído en Jesús empezamos a vivir una vida de experiencias. Y cuando yo le mencionaba de este tema de iniciar, sobrevivir y prosperar un negocio en tiempo de crisis económica, podemos ver que muchas veces cuando nos enfocamos en los negocios del Señor, como que vamos a experimentar pobreza. Pero ¿sabe qué? Como hijos de Dios, empezamos a obtener bendiciones espirituales en Cristo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en hijos de Dios. Y si usted va conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí vamos entrando al punto donde yo quiero llevarlo. Y usted tiene que saber que si usted es hijo de Dios y que usted está luchando para salir adelante, quizás usted es uno de los que pone un negocio, no le va bien. Consigue un buen trabajo, un tiempo le va bien y luego le va mal. Y no haya cómo salir adelante. Y algunos hasta se ponen a abrir un discipulado, un grupo, pensando que allí van a prosperar, y no prosperan. ¿Sabe por qué es? Por lo que ya vimos anteriormente, por el llamado de Dios para su vida. No a todos Dios nos da los mismos dones. Usted ve que una gente sin mucho esfuerzo prosperan en cualquier negocio, tanto en los negocios materiales como espirituales, porque lo espiritual es un negocio. Las cosas de Dios son un negocio. ¿Sabe qué? Lo único que los hombres que aman mucho el dinero se desvían, porque Dios prospera a los que se meten, o a los que Dios llama, perdón, no a los que se meten. Los que se meten son aquellos que están buscando salir adelante y lo único que hacen es hacer daño a la obra de Dios, y porque están frustrados y no salen adelante. Entonces, cuando una persona entra al negocio del cual yo le quiero hablar, a los negocios de Dios, empieza a prosperar siempre y cuando ha descubierto que Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque cuando Dios da dones, dentro del llamamiento están los dones de Dios para los hombres, y qué mejor a los que ya han creído en Jesús. Vemos lo que dice Hebreos 4, 14 en adelante. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino aquel que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Aquí es donde yo veo que
en tiempo de crisis económica, cuando una persona le sirve al Señor, no le va a importar la crisis. ¿Por qué? Porque es cuando Dios se va a dejar conocer de una manera diferente. Entonces dice en Lucas 2:49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Aquí, cuando le decía yo que lo de Dios es un negocio, Jesús, cuando era niño, dice la palabra que se les escapó a sus padres en cierto lugar y empezaron desesperados a buscar a Jesús y lo encontraron compartiendo con unos personajes la palabra. Les contestaba de una manera tremenda y cuando ellos lo encontraron, lo vemos en Lucas, Lucas 2. Lucas 2, ahí está toda la narración de lo que aconteció, cómo Jesús se desapareció y cómo lo encontraron. Pero lo que me hace meditar es lo que dice Jesús acá a sus padres. Le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Al igual que muchos no entendieron cuando les dije yo que lo del evangelio es un negocio, pero un negocio no para lucrarse. Claro, van a venir añadiduras. Eso es inevitable. Yo siempre he dicho, es inevitable que una persona que Dios lo ha llamado al ministerio y le está sirviendo, Dios lo va a bendecir, eso es. Pero antes de llegar ahí, va a pasar lo que está diciendo acá el tema, la sobrevivencia de un negocio en tiempo de crisis económica. Es palpable cómo Dios se manifiesta en tiempos de crisis, porque en mi experiencia personal he tenido tiempos bastante difíciles, pero en esos tiempos difíciles, hablándolo de lo económico, en esos tiempos difíciles es cuando aprendí a conocer a Dios. Tuve tiempos donde posiblemente hubiera tomado un cartón y me hubiera puesto en un semáforo a pedir dinero. ¿Por qué? Porque estaba en crisis. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo de crisis lo que aprendí es a conocer a Dios como un Dios real que se manifiesta. De hecho, en cierta oportunidad recuerdo que mi esposa me dijo, Moisés, ya no hay dinero, los muchachos están en la universidad y no hay dinero ya. Y Dios me dijo, dile a tu esposa que nunca más te vuelva a pedir dinero, que me pida a mí. Ella necesita conocerme a mí como proveedor, como tú me conoces. Yo te voy a usar a ti siempre para proveerle a los tuyos, porque de hecho Dios me había hecho un llamamiento al servicio de su obra. Me prometió servirle, me prometió que si le servía a Él me iba a dar los recursos que yo necesitaba para vivir, para los estudios de mis hijos. Entonces, en el tiempo de crisis económica, lo único que yo le dije, Señor, tú me llamaste a servirte, me invitaste a tus negocios, ahora yo necesito la provisión. Y Dios empezó a manifestar a tal grado que yo he vivido por muchos años con crisis económica y la gente nunca se ha dado cuenta, porque más bien en ese tiempo de crisis, lo único que he hecho es voltear a ver los ojos, voltear a ver el cielo por la fe y le digo, Padre, yo he depositado el tesoro allá en el reino de los cielos y tú sabes que yo necesito, y Dios se ha manifestado de una manera impactante y mucha gente, por eso mucha gente a veces se ha molestado conmigo porque me piden pensando que yo tengo mucho dinero, y no es que estoy aparentando que tengo dinero, sino que ven que a veces ayudamos a ciertas personas, pero es porque es Dios el que lo hace a través de nosotros, que hemos dispuesto el corazón con esa fe inquebrantable de que Él es el que nos ha llamado a servirle. ¿Y por qué le digo Él es que nos ha llamado? Estoy hablando ya no en singular, sino en plural, pues está mi esposa, que ella es la otra parte del complemento que yo tengo como el llamamiento a la obra de Dios. Entonces, cuando una persona descubre para qué Dios lo llamó y el don que Dios le ha dado, usted va a vivir tranquilo, usted se puede levantar gente próspera al lado suyo, usted no se va a preocupar, se va a alegrar más bien. Pero hay muchos creyentes que se molestan cuando ve que otro creyente prospera, porque ellos luchan y no pueden prosperar. Hay otros que se quieren pasar encima
de otros queriendo salir adelante y no pueden. ¿Por qué? Porque no han descubierto. Y lo que yo le quiero recomendar hoy es que usted debe de saber para qué Dios lo llamó, saber el don que Dios le ha dado y trabajar lo que Dios le ha dado. Porque cuando uno trabaja lo que Dios le ha dado o en lo que Dios le ha dado, usted va a vivir tranquilo. Y cuando tenga los momentos de crisis, usted va a poder acudir al trono de la gracia y decirle: Señor, tú eres el proveedor, tú eres el que me has puesto en esto. Entonces, la frustración de muchas personas hoy en día es porque no han descubierto para qué Dios los llamó. Y vamos a seguir viendo más adelante. Dice, cuando descubrimos el llamamiento, esto ya lo escribí yo personalmente mientras estaba preparando el tema. Dice, cuando descubrimos el llamado de Dios, muchos no entenderán hasta cuando vean que has prosperado en el negocio, pero habrán otros que te criticarán. Por ejemplo, yo cuando comencé los viajes misioneros me criticaban mucho porque a veces tenía que andar en la parrilla de los buses, todo lleno de polvo y la casa casi cayéndose. La gente me criticaba mucho. Pero como yo ya había descubierto que yo había sido llamado para servirle al Señor, Él me había invitado a servirle. Y cuando yo descubrí que Dios me ha dado dones, y al trabajar esos dones para honrar a Dios, no para vanagloriarme ni para lucrarme, es cuando empecé como alguien que va directamente sin salirse del camino ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va rectecito así caminando hacia adelante a ojos cerrados, porque yo sabía 100% que Dios me había llamado. Entonces, algunos que me criticaron llegaron a entender que verdaderamente es Dios el que me ha llamado. Pero los que no entienden eso, lo que hacen es criticar cuando han visto algunas añadiduras que Dios nos ha ido dando a través del tiempo. Entonces, perdóneme que le estoy mencionando una parte de la experiencia personal. Pero, ¿cuál sería entonces el negocio y su prosperidad? ¿Se ha preguntado usted cuál sería el negocio y su prosperidad? ¿Qué negocio diría usted? Veámoslo en Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha llamado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sigamos leyendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, esto está en 1 Juan 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, el negocio del cual yo le estoy hablando, y que las cosas de Dios es un negocio, pues es de esto, que fuimos llamados ¿para qué? Para anunciar la verdad, para anunciar la verdad. El llamado para trabajar en esta empresa del cual yo le estaba mencionando es para anunciar la verdad, para que las personas conozcan la verdad. Y ese es el negocio que yo descubrí y he prosperado de una manera especial en lo espiritual, porque muchas peticiones, muchas oraciones que le he presentado a Dios, por cuanto he reconocido que he sido llamado de parte de Dios y que me ha dado ese don y que debo de trabajarlo. Y el don de la fe es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque cuando echamos a andar o a trabajar ese don en esta empresa en la que me encuentro ahora, en este negocio en el que me encuentro, donde este negocio yo lo veo muy fructífero. ¿Sabe por qué? Porque si yo pidiera que personas testifiquen por estos medios, por redes sociales, cuántos han recibido un milagro a través de un consejo que se le ha dado, a través de una oración que hemos hecho, mucha gente testificaría, porque es la realidad. Entonces, como yo descubrí esto, entonces yo no me frustro cuando veo que estoy luchando y me está costando algunas cosas. No me frustro, porque yo sé que a su debido tiempo se va a manifestar lo que yo estoy haciendo. Y cuando veo que alguien al par mío se levanta,
yo me gozo, pero no así otros. Hay otros que no se gozan de ver la prosperidad ni material, mucho menos espiritual. ¿Por qué? Porque a ellos no se les ha revelado para qué han sido llamados. Entonces, la conclusión es que el llamado para trabajar en esta empresa es para anunciar la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede prosperar usted si usted está anunciando lo que a usted no le ha dado efecto en su vida? Eso es estar trabajando en lo que usted todavía no ha descubierto. Pero cuando nosotros hemos experimentado la verdadera libertad que ahora disfrutamos, el perdón verdadero, la restauración a esa relación con Dios, entonces es que ese negocio, en los negocios del Señor, como dijo Jesús, usted le va a convenir estar ahí. Entonces, y si pone su negocito en lo material, que le provea para no desconectarse de ese negocio en los caminos del Señor, usted va a prosperar, va a ser bendecido, y aunque sea con poca ganancia, usted va a salir adelante, y eso es bueno. Entonces, lo más importante que le quiero decir hoy es que usted procure descubrir para qué Dios lo llamó. Y usted debe de saber, si usted ya descubrió que usted fue llamado de las tinieblas a su luz, porque ese es el llamamiento de toda persona. En este tiempo Dios está llamando, escogiendo a la gente para que le sirva, para que anuncien el evangelio. ¿Por qué? Porque es verdad, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces necesario es que nosotros, los que ya descubrimos para qué fuimos llamados, enseñemos esta gran verdad. Y hoy, los que me escuchan, si todavía no han entrado a esta empresa, a los negocios del Señor, pues yo le invito, en primer lugar, que se examine, porque usted necesita saber si todavía no es salvo. Usted necesita saber que usted tiene que ser salvo de las consecuencias del pecado. Y usted tiene que saber que nadie puede salvarse a sí mismo. Son pasos en esta vida que debemos de saber nosotros y que tenemos que dar. Porque una persona sin ser salvo de las consecuencias del pecado no va a podrá salir adelante en los negocios de la vida nada más terrenales, pero en los negocios del Señor no va a poder. Y todo creyente debía de preocuparse por entrar a esta empresa, es donde usted lo que va a ir acumulando es un tesoro en el reino de los cielos. Y cuando vengan estos tiempos, como dice acá el escritor de este tema, de sobrevivir y prosperar en un negocio en tiempo de crisis o cómo iniciarlo, usted eso lo va a superar. ¿Por qué? Porque usted ya es hijo de Dios y usted va a vivir tranquilo. Usted va a vivir una vida completamente diferente. Entonces va a venir el tiempo donde los que lo criticaron por estar en los negocios del Señor, que lo veían en pobreza, cuando vengan las añadiduras, la prosperidad material, algunos van a entender verdaderamente Dios lo está bendiciendo, pero otros no lo van a ver así, lo van a ver como un aprovechado. Y por eso es que hay cuántas personas hablando mal del evangelio, porque dicen que la gente lo está haciendo por negocio, y es entendible que hay muchos que sí lo hacen por lucrarse materialmente, no les importa las almas. Pero aquellos que hemos descubierto que Dios nos ha llamado y que no solo nos llamó, sino que nos sacó, nos escogió de en medio de las tinieblas a su luz admirable. Ahora que ya nosotros somos un linaje escogido, nosotros tenemos que entender que nuestra conducta tiene que ser diferente. Tenemos que portarnos bien, vivir en santidad lo más que podamos, consagrarnos. ¿Por qué? Porque así es que Dios nos va a usar. Entonces, en los momentos, en lo natural, van a venir momentos de crisis. Usted sabe lo que pasó hace poco. Y yo lo he testificado, y muchos son testigos de eso, que Dios me habló antes de la pandemia. Y me dijo que venía el tiempo de crisis y que en ese tiempo de crisis iba a bendecir a muchos económicamente como nunca. Y Dios me prometió directamente a mí que yo iba a ser uno de ellos. Y yo lo he visto, que en ese tiempo Dios me permitió obtener recursos como nunca los había obtenido en casi 30 años de estar en Estados Unidos. Entonces, fue una temporada. Esa temporada ya pasó. He llegado después de eso. He tenido momentos de crisis. Pero ¿sabe qué hago? Cuando alguien me pide, porque piensan que tengo mucho,
Lo único que le hago es el pedido al Señor. Y si Él no envía la bendición para hacerla llegar a esa persona, simplemente le digo: estimado hermano, estimada hermana, no puedo ayudarlo. Pero seguimos creyendo en que Dios va a usar a quien Él le place para que Dios provea. Entonces, porque los pedidos así se los hago a Dios. Entonces, yo sigo sirviendo tranquilamente, con gozo en mi corazón, sabiendo que he sido llamado para anunciar esto que le estoy hablando hoy. Si hay alguna persona que necesita ser salvo de las consecuencias del pecado, este es el momento que usted puede obtener la salvación. Entonces son 4 cosas que le quiero dejar a usted en su corazón si todavía no es salvo, si todavía no es hijo de Dios, porque este mensaje, esta enseñanza, la mayor parte ha sido para gente creyente. A los cristianos les ha estado hablando el Señor, porque hay muchos cristianos frustrados que no pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque están trabajando mal. Si usted sabe que usted en la obra del Señor usted no tiene don magisterial, no se ponga a querer ser un maestro de la palabra, porque si no tiene ese don, por más que luche, no va a poder ser próspero en eso. Si usted quiere ser un evangelista y sabe que no tiene ese don, no va a poder salir adelante. Lo suyo no es eso. Entonces, si usted quiere ser un pastor y no tiene ese don para ejercer un ministerio primario, no se meta a ese negocio, porque no va a poder ser de bendición. Se va a frustrar y va a dejar a mucha gente herida. Entonces, si usted quiere ser un profeta, y gloria a Dios, el apóstol Pablo habló de los dones, y qué mejor que anhelemos profetizar. Pero si usted no tiene el don profético para ser un ministro con un llamamiento primario a ser un profeta, no se meta a ese negocio, porque no le va a funcionar. Usted va a hablar de su propio corazón. Pero qué bonito es cuando descubrimos que Dios nos da un don para bendecir, para edificar. Entonces, estas cosas se las quiero dejar al que no es creyente. Usted necesita hoy saber que necesita ser salvo de las consecuencias del pecado. Usted necesita saber que no es por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede salvarse a sí mismo, porque cuando usted piensa que por las obras que usted hace usted se va a salvar, usted está tratando de salvarse a sí mismo. Y no, la salvación no es por eso. Pero ¿sabe qué? La noticia número 3 que le tengo es que el único que da salvación es Jesucristo, y que el tiempo de salvación para usted es hoy. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó para dar vida, usted va a obtener la salvación. Y entonces sí, podrá aplicar en esta empresa, pidiéndole a Dios que le revele para que usted fue llamado, para que fue enviado a esta carrera de la fe en el Evangelio. Yo una vez le preguntaba a un siervo de Dios: ¿cómo yo puedo descubrir para qué he sido llamado? Yo quiero saber el ministerio que Dios me ha dado. Entonces me dice él: bueno, es fácil. Si lo que tú estás haciendo en la obra del Señor, tú ves frutos, tú ves resultados de lo que tú estás haciendo. Si tú evangelizas, si no se convierte nadie, pues tú no eres llamado a ser un evangelista, hablando ya de un ministerio primario. Si tú no tienes paciencia para escuchar los problemas de una persona que viene problemada y pide consejo, y hay que estarle escuchando y que constantemente, y no sientes pasión por la palabra, no sientes pasión por pedirle a Dios que te dé el consejo para esa persona necesitada, tú no tienes un don pastoral. No puedes pensar que vas a ser un pastor si no tienes ese don como un ministerio primario. Si tú no puedes retener la palabra, tú no puedes preparar un tema, tú no sos llamado para ser un maestro, lo tuyo es otra cosa. Entonces, pero si tú desmenuzas la palabra y con facilidad das el tema, eso quiere decir que tienes don magisterial. Si tú tienes paciencia, tienes amor a las personas y las aconsejas, y estás con esa gracia y vas en busca de la oveja perdida, tenés don evangelístico, tenés don pastoral, entonces vas descubriendo si tú lo que hablas de parte de Dios, y si tú descubres que Dios te está dando palabra y esa palabra se cumple, es posible que tengas un don profético. Entonces tú vas a ir descubriendo a medida
de que veas fruto de tu trabajo. Entonces, así se descubre para qué somos llamados. Así descubrimos el llamamiento. Entonces, si usted ya descubrió, gloria a Dios. Y si no, pues este es el momento. Yo llegué al final, pero quiero hacer una oración de fe para decirle a Dios que le revele a usted para qué Él lo ha llamado y que le revele los dones que le ha dado para que usted los trabaje y juntos trabajemos en este gran negocio de los caminos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dejo este mensaje al alcance